Hola solares, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Si estás pensando en montar paneles solares, si te los acaban de poner y no sabes qué hacer con toda esa energía que te sobra, mírate este vídeo porque te voy a dar algunas ideas para aprovechar al máximo la energía de tus paneles solares. ¡Vamos con el vídeo! Lo que te decía, si estás pensando en instalar paneles solares o te los acaban de poner y no sabes qué hacer con toda esa energía que tienes, pues este es el vídeo que necesitas ver, porque te voy a dar unos apuntes, te voy a dar los apuntes y las directrices que necesitas para empezar a automatizar tu instalación solar y evitar que toda esa energía que te sobra se escape por la red y te la malpaguen o te la paguen muy mal. Mira, se trata de maximizar lo más que puedas tu instalación solar para sacarle hasta el último vatio que tengas. En vídeos anteriores lo que estuvimos viendo fue primero cómo calcular en función a la radiación solar el máximo de paneles que podías poner. Después en otro vídeo vimos cómo maximizar la producción para que con solo 4 paneles aprovecharlo al máximo la producción y evitar que todos los excedentes se escapen por la red y te los malpaguen. O sea que estábamos maximizando a nivel de producción. Y en el último vídeo lo que estuvimos viendo fue que las baterías quizás no eran para todo el mundo, desde luego para mí no eran. Y es que hay un gran engaño con esto de los excedentes, porque te dicen, no, sí, lo que sobra te lo mandan por la red. Bueno, sí, lo mandan por la red, pero desde el 2019, que salió el decreto, 2020, 2021, 2022, ya vamos para 4 años, más o menos, no llega, para 4 años, y sí, el plan era genial, pero ¿qué ha ocurrido? Que se ha convertido, todo este Real Decreto, lo que se ha convertido es en una burocracia bestial. Abusos por parte de los instaladores, tasas por parte de industria y luego una legislación no armonizada. O sea, vas a un ayuntamiento te pide un proyecto, el de al lado no te pide nada, uno te compensa el IBI, otro no te lo compensa, total, un lío impresionante. Esto es lo que ha traído no haber atado y bien atado todo esto de la compensación de excedentes. Y por supuesto las comercializadoras hacen lo que les da la gana, a nivel de factura, a nivel de lecturas, a nivel de todo, y absolutamente nadie lo controla y no te puedes quejar en ningún sitio porque no te hacen ni caso. Esto es lo que ha traído el Real Decreto, que sí, está muy bien tener los excedentes, el plan y la idea era muy buena, pero se ha ejecutado de una forma pésima. Y es que ya sabes lo que digo siempre, la energía solar mola mucho, pero claro, mola mucho la que te venden ellos, las distribuidoras. Mola mucho cuando lo compras con sus condiciones, a su precio y cuando ellos quieren. Cuando la produces tú ya se hacen los remolones, se empiezan a arrastrar los pies, bueno, ya te lo miraré, lo vamos haciendo. Hay algunos compañeros por aquí del chat, que tenemos un chat en Telegram, abajo te dejaré en la caja por si quieres apuntarte al chat de Telegram. Allí compartimos nuestras experiencias, pues algunos compañeros han estado meses y meses esperando por la compensación, cuando llega no viene exacta, las lecturas vienen mal, tienes que estar siempre persiguiendo, un lío. Y es que el negocio es un negocio redondo, sí, pero para ellos, porque resulta que ese voltio que tú sacas, ese vatio que tú sacas hacia la calle, que lo exportas porque en teoría te sobra, y en la tarifa regulada te lo van a abonar a 0,19 y se lo van a vender al segundo siguiente a tu vecino a 0,30, casi el doble. Eso luego aparte los impuestos. O sea, quiere decir que a ti realmente lo que te interesa o lo que tú tienes que buscar es usar ese vatio y que no se lo revendan sin hacer absolutamente nada a tu vecino por el doble de precio. Y es que además tiene un fallo todo esto de la compensación de excedentes, tiene un fallo muy serio. El fallo es que una vez que has llegado a compensación cero, o sea, tú puedes estar exportando y ellos te van descontando, en teoría, te van descontando de tu factura el término de energía. No te descuentan potencia, no te descuentan nada, solo te descuentan el término de energía. Cuando el término de energía se llega a cero, en ese momento, aunque sigas exportando, se quedan con la energía. Y es que tienen mucha cara dura. O sea, quiere decir que en el momento que las gallinas que salen por las que entran es cero, a partir de ese momento la energía que entregas es gratis. Y por supuesto, al segundo se la van a dar a tu vecino a 0,30. En el caso de la tarifa regulada. Con lo cual, lo que no te interesa, o a priori no te interesa, al menos que no te quede otro remedio, es exportar. Te interesa autoconsumir. Y es que ya vimos en la curva del vídeo anterior, vimos que toda esta zona rosa es lo que no somos capaces de producir, que puede llegar a ser entre un 35 y un 40% de la energía que producen tus paneles se va a ir para la calle.
Y esto es un drama porque es una cantidad de energía increíble. Yo ya recomendaba en el vídeo, oye, mete todas las cargas posibles dentro de esa zona, pero claro, tú no vas a estar en casa todo el día o vas a tener una persona ahí enchufando y encendiendo cosas todo el día para meterse ahí, y eso es un problema. Pero lo dicho, lo que te interesa es meter todas las cargas que puedas dentro de la zona de sol, que es esa zona rosa que te muestro aquí en la pantalla. Y claro, dirás, ¿qué opciones tengo? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Me están robando manos llenas? Sí, te están robando. Esto es así. Pues si ya tienes planeado montar una instalación solar o ya te la han montado y ahora mismo ya te estás dando cuenta que uy, aquí sobra mucho. Y ojo, ahora cuando estoy haciendo este vídeo estamos en invierno, pero ya verás cuando llegue mayo, si has instalado ahora vas a ver que los vatios van a salir por los enchufes, no vas a saber qué hacer con ellos. Entonces tienes algunas opciones que puedes de entrada a implementar para evitar que esto ocurra, que es por ejemplo activar el sistema antiinvertido. Por lo general los inversores de línea, que son estos que van enchufados a la red, están los que están desenchufados de red y los enchufados a red. Los que están enchufados a red llevan un sistema que se llama de vertido cero, que evita que salga algo para afuera. Pero este sistema tiene una pega. La pega es que, claro, también limitas la producción. Claro, no estás exportando energía, pero a costa de hacer que el inversor reduzca su producción de tal manera que lo que acabas haciendo es que desperdicias la energía, porque un inversor de 5, si está produciendo todo el día 1, porque no tienes un consumo superior a 1, pues estás perdiendo 4. Y al final las ganancias en borregos, porque ya no, si no las portas para que no te la malpaguen, pero tampoco la estás usando, pues es aún peor que exportarla. Luego existe la batería virtual. La batería virtual, algunas compañías comercializadoras están ofreciendo este sistema, que es que, bueno, si un mes te sobra, te lo compenso al mes siguiente, me lo guardo y te voy compensando la factura aquí y allá. Pero lo que estoy apreciando de un tiempo a esta parte es que realmente esta batería virtual realmente no existe. O sea, sí, te la ofrecen, te cuentan el cuento muy bonito para que piques, porque lo que van buscando, o lo que yo noto, que es una herramienta de marketing, que lo usan para que la gente llame, se entere, y entonces, porque ya he visto algún caso que han ofrecido una tarifa similar y cuando ha empezado a apuntarse la gente, enseguida o cortan la tarifa o dejan de admitir a gente. O sea que esto demuestra que es una herramienta de marketing, porque lo que van buscando es que contactes para intentar colocarte una de las tarifas que sí les interesa a ellos. Obviamente es un negocio y lo que quieren es colocarte la tarifa que a ellos les interesa. Y por último tienes una opción que es domotizar tus cargas, que es lo que te comentaba al principio. Se trata de mover a esta zona rosa todas las cargas que fuera, pero en vez de tener un chinito por ahí todo el día enchufando y apretando botones, pues hacerlo de una forma automática, inteligente. O sea, es convertir tu casa en una pequeña instalación inteligente que permita usar esa energía cuando se está produciendo. Había por ahí un vídeo de un youtuber que comentaba algo de no, es que si no estás en casa no te interesa montar paneles y tal. A ver, si no estás en casa sí te interesa montar paneles, porque el frigorífico sigue consumiendo, el aire acondicionado sigue funcionando, lavadora sigue funcionando, lavaplatos sigue funcionando. Todo esto se puede domotizar, se puede programar. O sea que aunque no estés en casa, la domotización te permite usar esa energía. No hace falta que estés físicamente en tu casa. Estamos en el siglo XXI. Lo voy a decir despacito, siglo XXI, año 2022. Hay aparatos que hacen cosas solos. Lo digo por si algún youtuber por ahí no lo ha pillado. Lo que quería hacer en este vídeo es darte algunas ideas de domotización, sobre todo a ti que estás pensando en montar los paneles o los tienes ya recién montados. Te quiero dejar algunas ideas de domotización que te va a ayudar a mover esas cargas sin tener que estar pendientes todo el día de ellas. Algunas son muy básicas, otras necesitan una curva de aprendizaje muy alta, pero todas son buenas. Realmente desde la primera hasta la última son muy útiles y te van a ayudar muchísimo a que no te sobre energía. A ver, no te equivoques, en verano te va a sobrar sí o sí. No hay quien sea capaz de consumirse todo lo que produce en verano, pero bueno, se trata de hacer una media anual, ¿de acuerdo? Mira, por ejemplo, la primera sugerencia que quiero traerte es esta, son los enchufes inteligentes. Mira, por aquí tengo uno.
Mira, de esto tengo un montón por casa. Y los enchufes inteligentes son baratos, son fáciles de conseguir, los conocemos todos, estamos familiarizados con ellos, todos llevan una aplicación para controlarlos desde fuera de casa, los puedes encender y apagar en función del consumo que tengas. Y, hoy que está sobrando energía, enciendo, no me está sobrando, apago. Es algo, o incluso los puedes poner en función del horario. Tú sabes que tienes buenos vatios a las 12 de la mañana, bueno, pues de 12 a 2 caliento el agua del termo, por ejemplo, o enciendo el acumulador, por ejemplo. O sea, tiene un montón de utilidades. Y unos que he visto últimamente que me han gustado mucho son los enchufes inteligentes de Amazon. Amazon tiene como sabéis, tiene el motor inteligente que se llama Alexa, y Alexa se puede vincular con unos enchufes inteligentes que los puedes programar y activar por voz. Ya sabes eso de Alexa, enciende la luz, Alexa, apaga la luz, Alexa, enciende el termo. Y además le puedes decir a Alexa que el termo se encienda de tal a tal hora. Puedes crear escenarios y decirle, oye, cuando haya tal producción solar, porque hay skill, Alexa tiene skills que son como programas, y le puedes decir, bueno, cuando haya tal producción solar, pues enciende tal enchufe, apaga tal enchufe, son encendidos y apagados, pero puede ser una buena solución para automatizar, y además está vinculado con Amazon. Funciona, yo por lo que he visto funciona muy bien. Estoy casi seguro que me lo voy a poner porque es la releche y va a ser un sistema que además es vinculable con Home Assistant y va muy bien. Yo los tengo para acumuladores y tal y bueno, van bien, no me han dado nunca ninguna pega, funcionan correctamente. Bien, es una buena opción, sencilla, con una curva de aprendizaje muy baja, en 10 minutos has aprendido y lo tienes en marcha, y oye, es una buena opción. Las únicas dos pegas que le veo es que solamente sirve para encender y apagar cosas, y son para cargas limitadas, y luego no van en función de la producción, va en función de horario o va en función de que tú lo enciendas o lo apagues manualmente o por escenarios. Otra idea que te puedo traer de domatización es el Shelly. El universo Shelly es una serie de aparatos, se parece un poco a los enchufes, pero son más avanzados, porque este tipo, aquí por ejemplo he puesto el Shelly M porque lleva unas pinzas para medir el consumo de la casa, y concretamente hay muchos Shellys, hay Shellys para puertas, hay Shellys para persianas, hay Shellys para temperatura, para regular calefacción, para gas, me parece también, hay para infinidad de cosas. Es todo un universo de aparatos para domotizar. Y concretamente el Shelly M que te sugiero, pues lleva un par de pinzas, se le pueden poner un par de pinzas, y si lo pones en la cometida de tu casa, sí que te va a leer el consumo de la casa, te va a decir cuánto sale y cuánto entra, si estás exportando, con lo cual tú puedes programar escenarios y decirle, oye, cuando salgan 1000 vatios, cuando empiece a salir 1000 vatios hacia la calle, me enciendes el termo. Cuando baje de 1000 vatios, me apagas el termo. Es un ejemplo. Quien dice 1000, dice 50 o dice 200. Pero en función de lo que salga o entre de la calle, tú puedes crear escenarios para que el Shelly encienda o apague un relé, que en este caso es el Shelly M, lleva para encender y apagar un relé. Tengo por aquí un Shelly, mira, es bastante pequeñito. Si lo ves en comparación con el enchufe, ¿ves? Este es un enchufe y este es el Shelly. ¿Ves? Es pequeñito. Y aquí tengo, por ejemplo, este es un relé, ¿ves? El Shelly con un relé. Y te puede, por ejemplo, una depuradora. Oye, cuando sobren 1000 vatios, me activas la depuradora. Lleva aquí una salida, por un lado por aquí. Lleva una salida que le manda una orden al relé y te lo activa. Y la verdad es que funciona muy bien, y aquí ya sí que puedes empezar a crear escenarios en función del excedente que tengas solar, con lo cual es una gran ventaja sobre los enchufes. Además es compatible con los enchufes, puedes tener enchufes y puedes tener el Shelly, independientemente de que sean dos tecnologías diferentes, puedes usarlo al tiempo. Concretamente que te digo, el Shelly M, tienen otros modelos con pinza, no es el único, tienen el 3M, hay varios, pero bueno, he puesto porque es el más económico y es el que se ve más fácilmente cuál es la función que tiene. Uno que me ha gustado mucho y lo he estado estudiando, nunca lo he probado, pero por lo que dice el manual me ha gustado bastante, es el Carlotron. Carlotron es de fabricación española y es un gestor integral, es integral y es universal. Este gestor de excedentes te va a gestionar
con el excedente, va a leer el excedente, lo va a entender y en función de que te sobre o no te sobre, te puede cargar el coche, te puede activar un cargador de baterías, te puede calentar el agua, y este sí que lo hace de forma regulada, o sea, el agua cuando la calienta en vez de apagar y encender, este sí que te regula. Regular quiere decir que te va a derivar en función de lo que sobre. Si sobran 10, 10, si sobran 100, 100, si sobran 1000, 1000, si sobran 2000, 2000, en función de lo que tú le programas. No es mala opción, la única pega que le veo es que no es para todo el mundo. Aquí es posible que si no estás muy puesto con domótica, programación y tal, aunque el manual es bastante preciso, pues necesites a alguien que te lo instale. Otra solución que te quiero traer para gestionar excedentes es una solución privativa que está dentro de la Froniosfera. La Froniosfera tiene su WhatsApp, porque esto lo que es en realidad es un relé. Es mucho más simple incluso que el Carlotron, y en realidad no deja de ser un enchufe muy potente. Y lo que trata es de precalentar el agua de una calefacción. Lo que hace es que el Fronius tiene unas salidas para activar unos relés que están dentro de este aparato, y este aparato encenderá y apagará una resistencia en función de los excedentes que haya. Eso va a ayudar a ahorrar. Pero la verdad es que para el coste, yo de los que he visto, te dejo aquí un link a la página de Fronius donde puedes ver cómo funciona, ni te lo voy a explicar porque en cuanto veas el vídeo lo vas a ver claro. Bueno, quería traerte como ejemplo porque cada marca suele tener su propia solución para gestionar los excedentes, y más que veremos en el futuro. Y como no, tenía que hablarte del mío, este que está aquí, mira, lo tengo por aquí, mira, mira, ¿ves? Este es el gestor que monto yo, el Fritz, y mira, este te hace pues lo que el Carlotron quizá, pero con un tamaño más reducido, ¿ves? La principal ventaja es que te lo puedes montar tú. Están los esquemas publicados, todo es público, es do it yourself, el firmware también es público, y bueno, si eres un poco apañado con electrónica y programando, pues tú mismo te lo puedes montar, y pues te hace cargas de termo reguladas, ya sabes, si sobran 10, 10, si sobran 20, 20, si sobran 30, 30, 30, y luego tiene unas salidas que están, en este caso están aquí, mira, están aquí, no sé si se ven, ¿ves? Están ahí las salidas para activar relés. Con estas salidas tú puedes activar relés que pueden ser de estos mecánicos, ¿ves? Estos mecánicos. Yo generalmente para esto uso los SSR, que son más económicos y tal, ¿ves? Aquí están los SSR, y puedes activar desde estas salidas, puedes activar pues depuradoras, cargadores de coche, siempre en función de los excedentes que tengas, ya puede ser en porcentaje o en vatios. Lee los excedentes y si sobra, según le hayas programado, oye, cuando sobren 1000 activas el relé 1, cuando sobren 2000 el relé 2, cuando sobren 3000 el relé 3, o como quieras. Eso es totalmente programable. Si lo comparamos con el enchufe de antes, pues es casi como el enchufe, no es mucho más grande. O sea que es una buena solución si eres un poco apañado con la electrónica. Como ves, soluciones tienes, así que ya sabes, maximiza tus vatios y no lo dudes. Si estás pensando en montarte paneles solares y no sabes cómo monetizarlo, déjame un comentario abajo o escríbeme, ahí te dejo mi email y me escribes y yo te doy algunos consejillos de cómo podrías hacerlo. Si ya lo tienes montado y se te está escapando toda la energía, que te está mal pagando, pues míratelo, déjame comentarios de qué idea tienes y cómo te gustaría montar la domatización para evitar que se te escapen esos excedentes y aprovecharlos al máximo. Son ideas que te quería dejar en un vídeo corto para ayudarte. Gracias por todo y nos vemos. ¡Chao, solares!